lamento eterno de la hermana Beatriz. En un convento olvidado en las colinas del pueblo remoto, la historia de la hermana Beatriz resonaba como un susurro del viento entre las paredes de piedra. Beatriz había sido una mujer devota, entregada a la fe con una fervorosa pasión que pocos podrían igualar. Sin embargo, su vida terrenal había terminado de manera trágica y abrupta, señalando su destino en una existencia etérea y eterna. El convento, ahora en ruinas, era un lugar evitado por los habitantes del pueblo. Corría el rumor de que al caer la noche una figura espectral, vestida con el hábito de una monja, vagaba por los pasillos desmoronados de aquel antiguo convento, susurrando oraciones olvidadas y buscando redención. Los más valientes afirmaban haber visto su rostro, pálido, con ojos vacíos llenos de una tristeza infinita. La leyenda contaba que Beatriz había descubierto un oscuro secreto dentro de las paredes de aquel convento. Una noche, mientras rezaba en la capilla, escuchó ruidos provenientes de las criptas subterráneas. Siguiendo los sonidos, descubrió un pasaje oculto que la llevó a una cámara sellada. Dentro encontró un altar dedicado a un antiguo y olvidado dios pagano. El abad del convento, junto con algunos de los hermanos, practicaban rituales prohibidos. Hacían ofrendas de sangre para obtener poder y longevidad. Horrorizada, Beatriz intentó huir, pero fue capturada. El abad, temiendo que revelara su secreto, decidió castigarla de la manera más cruel. Fue encerrada viva en las criptas, condenada a morir de hambre y de sed. Sus últimos días estuvieron llenos de oraciones desesperadas y lágrimas, pero nadie vino a salvarla. Desde entonces su espíritu no encontró descanso. La culpa por no haber podido detener los rituales y el odio hacia aquellos que la traicionaron y traicionaron la fe en Dios, la mantenía atada a ese lugar. Cada noche Beatriz vagaba buscando a los descendientes del abad y los hermanos, jurando venganza eterna. Años después, la joven periodista llamada Ana llegó al pueblo, fascinada por las leyendas y con el deseo de desentrañar la verdad. Decidió investigar la historia de la hermana Beatriz. Con una linterna y su grabadora se adentró en el convento una noche sin luna. Los muros derruidos y las sombras danzantes le provocaban escalofríos. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Así, al llegar a la capilla, Ana sintió una presencia helada. De repente la figura de Beatriz apareció ante ella. La monja espectral extendió su mano huesuda y Ana, aunque temblorosa, aceptó el contacto. En un susurro que parecía venir de todas direcciones, Beatriz comenzó a contar su historia. Sus ojos vacíos reflejaban el dolor de siglos de sufrimiento. Ana, conmovida y horrorizada, prometió a Beatriz que revelaría la verdad al mundo, que el nombre del abad y sus cómplices serían expuestos y que su alma encontraría la paz que tanto anhelaba.
La figura de Beatriz se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de alivio y tristeza. La periodista prometió y cumplió la promesa. Publicó un artículo detallado revelando los oscuros secretos del convento y la trágica historia de la hermana Beatriz. La historia conmovió a muchos y se convirtió en un símbolo de justicia para las almas atormentadas. Finalmente, una noche el pueblo fue testigo de un fenómeno inusual. Las ruinas del convento brillaron con una luz suave y etérea. La figura de Beatriz se materializó una última vez, en esta ocasión con una expresión de paz en su rostro. Su misión había terminado y por fin podía descansar en la eternidad. Los nombres de aquellos satanistas que habían vivido y disfrutado de una vida holgada a costillas de quienes daban su limosna y pagaban sus servicios religiosos con fe en Dios, habían sido revelados. Aquellos que nunca obtendrían el perdón de Dios por haber traicionado la fe, ahora eran conocidos debido al artículo que se había publicado. Fin de la historia. Gracias por su preferencia. Que ustedes la pasen excelente.